mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste. Eres mi sanador. Por tu nombre tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Bienvenidos a su devocional Acercándonos al Señor Jesucristo, un devocional de las iglesias Centro de Fe y Esperanza, de la denominación Misión Panamericana de Colombia. Quien les habla en el día de hoy, Loida Flores. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre amoroso, en esta mañana queremos honrar tu nombre, queremos glorificarte, porque eres nuestro sanador y nuestro libertador, nuestro salvador. Eres todo en nuestras vidas. En esta mañana pongo aquí una petición ante ti, Señor, para aquellas personas que se encuentran enfermas o con dolencias, que tu mano sanadora esté sobre ellos trayendo sanidad, pero también trayendo libertad. Y el milagro más importante, que es el milagro de la salvación sobre cada oyente que nos escucha en esta mañana. Bendigo tu nombre. Amén. Durante este mes hemos estado hablando ¿quién es Dios? Y hoy voy a hacer un corto resumen de lo que se ha estado hablando durante este mes, en referencia a quién es Dios, basando en el libro de Salmos en el capítulo 103. Les recomiendo puedan leer en su casa todo el capítulo. Allí realmente están resumidos algunas de las cualidades y los tributos de Dios. Y vamos a estar leyendo en el versículo 3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y en el versículo 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. En el versículo 12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios es el único que tiene el poder, la autoridad, la potestad de perdonar todos tus pecados, tus faltas, sin importar la gravedad de las mismas. Mientras que al ser humano le cuesta perdonar y en la mayoría de las veces limita el perdón, Dios realmente perdona todos tus pecados sin límite. Dios se rebajó a la condición de hombre y vino a esta tierra, Jesucristo, y llevó sobre sí, sobre su cuerpo, todos nuestros pecados, todos los pecados de la humanidad, venciendo el pecado, y por medio de su sangre derramada en la cruz, limpia y limpió nuestros pecados y maldad. Él está dispuesto a perdonar tus pecados solo con tu arrepentimiento. En el libro de Miqueas,
en el capítulo 7, versículo 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, aplastará nuestros pecados bajo sus pies y los echará a lo profundo del mar. Es decir, que Él no solamente perdona nuestros pecados, sino que los deshace y los echa a lo profundo del mar, para no acordarse nunca más de ellos. Muchos de nosotros hemos escuchado la frase, yo perdono, pero no olvido. Sin embargo, Dios no solamente perdona nuestros pecados, sino que no se acuerda nunca más de ellos. Y en Isaías, capítulo 44, versículo 22 dice, yo deshice como a nube tus rebeliones, y como a niebla tus pecados, vuélvete a mí. Así como la niebla en la mañana que es bien espesa, pero al salir el sol se va disipando, se va desapareciendo, así hace Dios con nuestros pecados. Puede que sean muy oscuros, muy espesos, pero Él se encarga de disiparlos y de desaparecer nuestros pecados. En el versículo 10 del capítulo 103 de Salmos, que es el que estamos hoy estudiando, dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Es decir, que Él no nos castiga, ni trata nuestros pecados con la severidad que merecemos, sino que al contrario, los perdona y los desaparece. Y en el versículo 12 que leímos anteriormente dice que así como apartó, así como alejó los extremos de la tierra, el oriente del occidente, así como los alejó, de esa misma manera Él aparta nuestro pecado de nosotros. En ocasiones nos jactamos y decimos que, ay, menos mal que me aparté de cierto pecado. Y la verdad es que no es así, no sucede de esa manera. Realmente podemos ver aquí en su palabra que es Dios que ve nuestro dolor y nuestro arrepentimiento genuino y Él nos ayuda alejando el pecado de nosotros. O sea que ni siquiera alejarnos del pecado es una condición nuestra. No, es un atributo de Dios. Él nos ayuda a alejarnos del pecado. Cuando Él ve que realmente estamos arrepentidos, que realmente no queremos pecar más. Después, en el versículo 3, en la parte B, dice que Él sana nuestras dolencias. Es decir, Dios es nuestro sanador. No hay enfermedad, no hay dolencia, sin excepción, que Él no pueda sanar. En el libro de Éxodo, el Señor se revela al pueblo de Israel como el Señor, su Dios, su sanador. En Isaías, capítulo 53, nos dice que Él es quien llevó nuestras enfermedades y dolencias. ¿Él quién? Jesucristo. Jesucristo llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades y dolores, al punto de que todo su cuerpo llegó a ser una llaga. Y dice que por esa llaga nosotros fuimos curados, nosotros fuimos sanados. Así que si en esta mañana sufres de alguna dolencia, alguna enfermedad, con fe y confianza en que Él ya llevó nuestras enfermedades, puedes decir, Señor, hoy me declaro sano porque tu palabra, escrito está, que por tus llagas yo fui sanado. También Él es nuestro Salvador, nuestro libertador. Así lo dice en el versículo 4 del mismo capítulo 103, dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. ¿En qué condiciones estaba tu vida o está en este momento?
adicciones a la droga, alcohol, en angustia, desolación, aflicción, desesperación, abandono. En el Salmo 40, versículo 2 dice que Él nos sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Es decir, que nuestra vida estaba en algo así como arenas movedizas, que de repente quieres salir, pero cuando haces el esfuerzo por salir, lo que haces es hundirte más. Así era nuestra vida. Queríamos salir o queremos salir, pero nos hundimos más. Sin embargo, Él dice que Él puso nuestros pies sobre la roca, esa roca firme y fuerte que es Jesús. Y a medida que empezamos a caminar con Él, dice que estabilizó nuestros pasos y ahora caminamos seguros y confiados con Jesús. En el versículo 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él nos da siempre lo mejor, te renueva y te fortalece en todas tus debilidades. En el versículo 6 vemos que Él es justo. Jehová dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Es decir, Él es juez justo y reconoce los derechos de la gente que sufre, ama a los que rehonran y les hace justicia a sus descendientes también. Y ya por último, pero no el menos importante, sino al contrario, allí se basa todo lo que hemos estudiado este mes y lo que vemos en este capítulo. Y es que Él es Dios misericordioso y amoroso. Todos estos atributos que hemos mencionado están contenidos en el amor. Cuando se habla de la misericordia de Dios, tiene que ver con su inmenso e inagotable amor hacia la humanidad. Y en el versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, Él no se enoja con facilidad, al contrario, es lento, es paciente para enojarse con nosotros. Pero si se enoja, nos dice en Miqueas capítulo 7, versículo 18, dice que no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. No es como el ser humano, que se enoja con facilidad y puede llegar a mantener su enojo por años. No, Él no es así. En este capítulo se menciona mucho la misericordia de Dios, porque es un atributo que abunda en Él. Dios es amor. Él sabe, Él conoce nuestra condición, que somos débiles, que somos polvos, y eso lo mueve a misericordia, al punto de renovar esa misericordia sobre nosotros cada mañana. Y en el versículo 11 nos dice que su misericordia se engrandece en los que le aman y le temen. En este mes que hemos aprendido a conocer quién es Dios, y en este breve resumen que he hecho hoy, solo nos queda tomar su ejemplo, parecernos a Él cada día más como hijos de Dios. Y si no eres hijo de Dios aún, solamente tienes que pedirle perdón por tus pecados, arrepentirte genuinamente, pedirle perdón, y como les estaba explicando ahora, Él es lento para enojarse con nosotros, es grande misericordia, pero también es Dios perdonador. Realmente Él se complace en perdonarnos. Cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón por nuestros pecados, ahora somos hijos de Dios. Y en su misericordia y en su inmenso amor, Él te recibe como hijo, perdona tus pecados y nunca más se va a acordar de ellos.
Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por ese amor hacia nosotros. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y te pedimos que nos reciba y nos aceptes a partir de este momento como tus hijos. Amén.